lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8 de la mañana con 10 minutos. Le agradezco a Dina Farinango, asambleísta del movimiento Pachacuti, representante de la provincia de Pichincha, conectada con nosotros de modo telemático. Legisladora, bienvenida, buen día, ¿cómo le va? Un gusto, buenos días, Fabricio, poder estar en este prestigioso medio. Y saludos a la audiencia. A usted por la gentileza de conectarse con nosotros. Han pasado 48 horas desde que se develó este audio reconocido por la propia subcoordinadora del movimiento Pachacuti, Cecilia Velázquez, y que se ha prestado para una serie de comentarios sobre el contexto de lo que se dijo y el hecho de que se haya surgido este audio en medio del trámite del juicio político al presidente de la República. La bancada de Pachacuti se ha reunido, ha analizado, ha tomado decisiones sobre este tema, asambleísta. Primero que nada, querer en este caso tener la frontalidad de poder afrontar varios problemas que está suscitando a la interna de Pachacuti, y con firmeza nosotros lo hemos manifestado. Los que negocian con la sangre del pueblo no pueden ser de Pachacuti, porque Pachacuti responde a las demandas de los ecuatorianas, aquellos que nosotros cuidamos el agua, que estamos velando los intereses de todos los ecuatorianos para que exista paz, justicia y sobre todo exista oportunidades para los ecuatorianos y ecuatorianas. Ese es el sentir de Pachacuti y lo hemos dicho de manera muy frontal. En tal virtud cabe condenarla con firmeza y con frontalidad los últimos hechos, los que están envueltos algunos de nuestros militantes y sobre todo la dirigencia nacional, que poco o nada representan al movimiento. Por eso es que nosotros hemos planteado desde la bancada del movimiento Pachacuti, y además los que respondemos a las organizaciones sociales, en este caso como es la CONAIE, nosotros siempre hemos acogido y nos debemos a las organizaciones sociales. Por eso es que nos ratificamos desde un inicio en favor del juicio político por parte del gobierno de Guillermo Lasso, que en menos de 22 meses hemos visto la inoperancia, no ha habido la voluntad política para poder satisfacer aquellas necesidades que el gobierno nacional mismo en época de campaña ha planteado que en 100 minutos iba a cambiar al Ecuador, iba a convertir en Suiza. Lo que ha convertido es un desastre de país, falta de medicamentos, muchos jóvenes, más de 90,000 jóvenes sin poder ingresar o acceder a un cupo dentro de las universidades, 6 millones de ecuatorianos que se encuentran en el desempleo. Eso es lo que ha convertido. Por eso es que nosotros hemos rechazado rotundamente que mantener negociaciones con un gobierno que tiene el 90% de rechazo popular, y sobre todo que tiene indicios de corrupción. Ya son 3 indicios de corrupción. Recordar a los ecuatorianos: el primero es el tema del caso de Pandora Papers, segundo es el tema sobre las aduanas, y ahora que se está dando trámite en la Asamblea Nacional, que es el gran padrino. Es venderse al neoliberalismo. Eso es lo que nosotros hemos planteado y lo hemos venido rechazando rotundamente por parte de aquellos dirigentes que quizá tal vez quieren hacer representante. Por eso es que nosotros, al menos como mujer, como joven, y la nueva, en este caso, una nueva visión que nosotros tenemos por parte, las nuevas figuras del movimiento Pachacuti, hemos solicitado que exista la depuración y la expulsión y separamiento por parte de aquellos que han hecho daño a nuestro movimiento político como es Pachacuti. ¿Y a quiénes se refiere usted? ¿A quiénes se refiere usted cuando dice la separación, la expulsión de aquellos que le han hecho daño a Pachacuti? Han hecho daño. Por ejemplo, yo he sido de manera muy frontal al asambleísta Ricardo Vanegas, lo he solicitado en el Consejo Ampliado por parte de la CONAIE frente a de que se debió hacer, porque hemos visto de que existen personas que le defienden a un gobierno corrupto, a un gobierno que tiene políticas neoliberales en contra del pueblo, y eso no es Pachacuti. Nosotros siempre hemos planteado alternativas, un modelo económico diferente, porque el modelo económico neoliberal lo que ha ocasionado en estos últimos meses y días y años ha sido el empobrecimiento por parte de los ecuatorianos y falta de políticas públicas, porque no le interesa el ciudadano de a pie, no le interesa la educación pública, no le interesa la salud pública. Lo que le interesa quizá tal vez es velar los intereses de la banca, y por eso es muy necesario la depuración que exista por estos malos elementos, porque Pachacuti, quizá en este caso nosotros hemos tenido quizás
esas diferencias, pero es necesario develar los intereses de los ecuatorianos. Existe un mandato, existen resoluciones por parte de la CONAIE y nosotros eso hemos acogido y seguimos trabajando. Por eso es que la lucha del año 2022 hemos salido a las calles, porque es el descontento de varios ecuatorianas en ese entonces. Ahora son el 90% que le rechaza a este gobierno. Nosotros hemos venido planteando demandas, ha habido mesas de diálogo y no hemos tenido respuestas favorables, y por eso es que este gobierno debería de, por decencia, en este caso por respeto a todos los 18 millones de ecuatorianos, de dar un paso y continuar para velar otros intereses, porque dentro de la Asamblea Nacional estamos tratando y seguir fiscalizando, de igual manera legislando a favor de todos los sectores sociales. El problema, asambleísta Farinango, es que al menos viendo desde afuera las cosas, usted está a la interna y conoce seguramente con mayor profundidad lo que pasa en la organización política de la cual usted es parte, pero viendo las cosas desde afuera, Pachacuti se evidencia como una organización política no cohesionada, sino dividida, no en dos, sino en tres facciones. O sea, tenemos por un lado a los autodenominados rebeldes, tenemos por el otro lado, por ejemplo, al asambleísta Ricardo Vanegas. En las últimas horas, hablando del asambleísta Vanegas, claramente el asambleísta Vanegas no está de acuerdo con el juicio político y esta mañana, muy temprano, publicó y ahora prueba documental que demuestra que Guillermo Lasso sí denunció el 21 de marzo de 2022 a la fiscal de los supuestos hechos delictivos relacionados al transporte de petróleo, con lo cual no existe la omisión respecto a estos hechos como han señalado los acusadores. O sea, el asambleísta Vanegas tiene una postura totalmente diferente a la que usted ha expresado. Y en el medio hay un grupo de asambleístas que entiendo son mucho más orgánicos. ¿Cómo procesar estas diferencias en la interna de Pachacuti? Porque le digo, desde afuera uno no evidencia una bancada cohesionada, unida y orgánica. Asambleísta Farinango. Existe una crisis dentro del movimiento Pachacuti. Nosotros somos responsables y por eso es que nosotros estamos apegados al trabajo y a las decisiones colectivas por parte de la CONAIE. Por eso es que he manifestado de manera pública de que Pachacuti vela los intereses de los ecuatorianos y ecuatorianos, de aquellos que cuidamos de la madre naturaleza, y no podemos nosotros sintonizar con aquellos que defienden los intereses de la banca. Y por eso es que si el asambleísta Ricardo Vanegas quiere defender, que se vaya a las filas del gobierno y siga quizá tal vez desde ahí defendiendo y aplaudiendo de que haga mención de que no exista suficientes pruebas para el juicio político. No existe suficientes pruebas y lo hemos planteado como nosotros siempre a las demandas de los ecuatorianos hemos estado en las calles. Eso es el descontento. El tema de las empresas públicas que se encuentran enlodado en actos de corrupción por parte de sus allegados, de su cuñado, de sus ministros, eso es prueba suficiente para poder. Y la Corte Constitucional, recordar que ya en este caso dio paso y se está dando trámite dentro de la Asamblea Nacional. Y si quiere él quizá tal vez seguir defendiendo, que lo siga desde lejos, pero por eso es que nosotros queremos y hemos reiterado a los adherentes, a los militantes, a los simpatizantes del movimiento Pachacuti, a las organizaciones sociales, que exista una depuración, y recordar a la ciudadanía que estamos a semanas de poder elegir una nueva coordinación y esperemos de que podamos llegar con las propuestas que han nacido de manera colectiva por parte de la CONAIE y de otras provincias que se han sumado al apoyo, y se pueda hacer una depuración verdadera por parte de estos asambleístas, y quizá tal vez que quieran negociar con la sangre de nuestras luchas, que nosotros no lo vamos a permitir. Seguiremos exigiendo para que exista ese Pachacuti consolidado y unido que siempre lo hemos venido planteando y trabajando en bienestar de los ecuatorianos. Y ese análisis, por ejemplo, previo, ¿no lo tomaron en cuenta al momento de seleccionar candidaturas en 2021, asambleísta Farinango? Creemos que es muy importante en el 2019 y en las elecciones que se dio el tema de la selección. Y por eso es que hemos manifestado, nosotros vamos a tomar esas riendas, esperemos de que por parte de los militantes y los adherentes podamos ser coherentes con nuestras acciones y sobre todo la defensa que ha nacido desde el brazo político de la CONAIE y el Pachacuti. Y quizá en estos últimos momentos nosotros hemos reiterado de poder hacer un análisis profundo y sobre todo la decisión colectiva, existe la depuración total de aquellos dirigentes
dirigentes que no han hecho casi nada y peor aún nos representan, porque eso no es el sentir el Pachacuti de negociaciones, porque nosotros siempre hemos planteado propuestas colectivas en bienestar de todos los sectores sociales y eso es una de las luchas, la construcción de la Constitución del 2008. Ahora, le pregunto a usted, ¿hay la certeza de que efectivamente en Pachacuti hay legisladores o dirigentes que están conversando con el gobierno o negociando algún tipo de acuerdo o prebenda con el Ejecutivo? Por eso nosotros hemos reiterado el tema del rechazo a aquellos asambleístas que puedan estar conversando con un gobierno que representa el 90% de rechazo de todos los ecuatorianos. Nosotros vamos a seguir, en este caso por parte de la CONAIE, acogiendo las resoluciones que es a favor del juicio político. Esperemos que no es más allá de un dirigente, porque nosotros hemos escuchado de igual manera declaraciones de varios asambleístas por parte del movimiento Pachacuti, que quizá tal vez está enviado por una persona o por un dirigente. No es así, se tomaron las decisiones de manera colectiva en favor del juicio político. Por eso nosotros vamos a estar observando y nosotros saldremos de manera muy frontal a decir y quizá tal vez sean separados de la bancada del movimiento Pachacuti. Como he mencionado a todos los radio oyentes, Pachacuti jamás vamos a negociar nosotros con un gobierno neoliberal y peor un gobierno que nos mandó a reprimir en los años, tanto en el 2019 y en el 2022, que nosotros estuvimos exigiendo demandas justas a este gobierno nacional. Y sobre todo hemos visto los últimos momentos y los últimos días que tiene una inoperancia y sobre todo la ineficiencia por parte de este gobierno nacional en responder a temas de seguridad, en responder a temas de desempleo y sobre todo violencia o quizá tal vez en la ejecución presupuestaria mismo dentro de la Asamblea Nacional. Eso es el gobierno del encuentro, lo que ha ocasionado es un caos total, por eso es que Ecuador ya no aguanta más y nosotros acogemos a esas demandas colectivas en favor del juicio político. Asambleísta Farinango, la CONAIE y sus filiales tienen una postura de respaldo al juicio político y de que tras el juicio político se vote por la censura y destitución. Pachacuti, entiendo que como bancada no tiene aún una posición oficial y digo esto porque ayer en este espacio entrevistamos a su coidiario, el asambleísta Mario Ruiz, quien es el coordinador de la bancada. Y él ha dicho que, si bien es cierto, hay una posición de la CONAIE, Pachacuti todavía no tiene una postura porque están esperando que avance el trámite del juicio político. ¿Cómo ve usted esta postura del resto de sus compañeros? Es un mensaje de manera tibio que no tiene esos principios ideológicos y falta de formación, porque nosotros lo acogemos a una decisión colectiva por parte de las organizaciones sociales y de los ecuatorianos y ecuatorianas a favor del juicio político. Es lamentable escuchar de que todavía van a hacer análisis en base al tema del juicio político, cómo se dé el proceso dentro de la Comisión de Fiscalización, o exista un informe. Por eso es que nosotros hemos sido frontal. Aquellas personas o aquellos asambleístas que han mencionado de esa manera con tibieces, nosotros rechazamos rotundamente. La bancada del movimiento Pachacuti en sí deberíamos todos en colectivo votar a favor del juicio político, porque no podemos seguir permitiendo y no podemos, hemos dado mucho tiempo para el diálogo. Ha habido diálogo, estimado Fabricio, ha habido diálogo, ha habido las aperturas por parte de las organizaciones sociales para poder, en este caso, plantear las demandas de los sectores sociales, pero no ha habido la apertura por parte del gobierno nacional. De los 10 puntos, recordar que la CONAIE se sentó con el gobierno nacional, ningún punto se ha avanzado y tampoco ha habido por parte de estas entidades, de los ministerios, la voluntad de seguir trabajando. Por eso es que nosotros hemos rechazado todas, quizá
en estos aspectos negativos que hemos tenido respuestas por parte del gobierno nacional y hemos cerrado el diálogo. No se puede tener esa postura de manera con tibieces, quizá tal vez decir de manera de que vamos a analizar o que cumpla el debido proceso. Ya existe un proceso, ya nos dieron la Corte Constitucional, existen pruebas suficientes, están enrolados, como he mencionado, el tema de su cuñado, otros ministerios, otros ministros de igual manera. Existe actos de corrupción, son 3 actos de corrupción que yo lo he planteado en esta mañana. Y por eso es que solicitamos a aquellos colegas asambleístas a que sigamos nosotros con esa clara decisión de manera frontal en apoyar el juicio político, y nosotros de igual manera seguiremos exigiendo a la coordinación nacional o a las coordinaciones provinciales, a aquellos asambleístas que no quieran dar paso al juicio político sean expulsados del movimiento Pachacuti, porque no podemos seguir permitiendo de que quizás venga dirigentes o asambleístas a entorpecer aquellos procesos dentro de la Asamblea Nacional que existe. Se ha cumplido con el debido proceso, se ha cumplido con aquellos requisitos planteados y se está dando trámite dentro de la Comisión de Fiscalización. El problema es que, como están las cosas, uno pensaría, sin pretender tener la bola de cristal ni ser adivino ni mucho menos, pero digo por las declaraciones y las posturas de varios legisladores, que ustedes el día que se vote la moción de censura y destitución no van a estar unidos, o sea, no va a haber una votación orgánica, uniforme de la bancada asambleísta Farinango. Esperemos de que pueda ser de manera orgánica los votos a favor del juicio político de Guillermo Lazo. Usted todavía tiene esa expectativa, usted tiene esa expectativa de que la bancada pueda llegar con una postura uniforme. Tenemos esas expectativas porque es el 90% de ecuatorianos que le rechazan a este gobierno. Y por eso es que nosotros vamos a seguir insistiendo a que por bancada podamos votar por unánime a favor del juicio político. Correcto, asambleísta Farinango. Gracias por el tiempo. Veamos cómo evoluciona este tema. Muy gentil. Gracias, un excelente día. Lo propio para Dina Farinango, asambleísta del Movimiento Pachacuti, que ha estado con nosotros en esta mañana con su posición. Dina Farinango tiene una posición totalmente frontal a favor del juicio político y por la moción de censura y destitución. De hecho, el asambleísta Farinango es, digamos, o pertenece a este sector de los autodenominados rebeldes de Pachacuti, integrado además por Peter Calo, por Fernando Cabascango y por Mireya Pazmiño. Así ellos se han autodefinido. Pero al otro lado, evidentemente, hay posiciones distintas. Lo más evidente es lo del asambleísta Ricardo Vanegas, que claramente tiene una postura en contra del juicio político y de una eventual moción de censura y destitución en contra del presidente de la República. Y en la mitad hay legisladores que evidentemente son más orgánicos con las posiciones del movimiento Pachacuti. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.